Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente. Ya están mis invitados todos aquí, estamos preparados el equipo de Frente para entrar de lleno a un buen tema y coherente con lo que está pasando en el Distrito Central. Ramón Matute, el coordinador de TN5 matutino y del foro más influyente en la tarde, ¿verdad? Está aquí conmigo en este momento. Para hacer un resumen, Ramón, he escuchado gente que dice que ni en otros fenómenos naturales vio la fiereza de los cauzales como en esta ocasión. Renato, buenos días. 70 a 80 milímetros de agua, solo en la capital de la República. ¿Se imagina usted la cantidad de agua que azotó el territorio del Distrito Central? 100 también en el interior del país. ¿Qué ha provocado esto? El Cuerpo de Bomberos ha anunciado hoy en la mañana que atendió 65, 70 viviendas fueron afectadas. Sí. En la zona de Lolo, en la colonia Smith y otras zonas de la capital de la República. Y solo en el sector del río abajo, Renato, 15 vehículos quedaron bajo las corrientes de agua y también soterrados. ¿En qué sector me dijiste? ¿Qué sector? En el río abajo, en la zona que va hacia el departamento de Olancho. Ah, por el lado de la Concordia, por ese lado. Correcto. Correcto. Mire, son 15 vehículos que quedaron prácticamente bajo las corrientes de agua. Y se habla también de un deslizamiento de una luz de tierra en la colonia Portal del Bosque. Aparentemente se llevó una vivienda, como la soterró una vivienda y afectó el tendido eléctrico. Otro dato importante es lo que estábamos viendo, que ya vamos a tener imágenes en vivo con la periodista Marisa Gálvez en el reparto, Renato, porque las familias están desesperadas, se están saliendo, están sacando sus pertenencias. Mira, que el río Choluteca está asolvado desde hace décadas, está asolvado ese río. El problema es que desasolvar ese río nos va a costar una millonada que no la tenemos, pero ya los gobiernos... Uy, ¿y esto qué es? Eso es el derrumbe en uno de los cerros ahí en el reparto. Renato, Altos del Reparto, mira. Altos del Reparto, y ahí esas piedras que usted mira fueron las que han caído hace, ¿qué?, unos 10, 15 minutos. Porque sigue cediendo el terreno. Claro, nos hacen un acercamiento ahí, mira, los compañeros en la zona, para que usted mire cómo están estos deslizamientos ahí en la zona. Ahí está Flavio, que Flavio comparta para TSI y para Frente. Pero tenemos a Marisa Gálvez. Ah, bueno, excelente, formidable. Marisa Gálvez, vamos con usted, denos detalles, actualícenos de lo que está pasando en el reparto esta mañana. Así es, licenciado, buenos días. Pues como usted lo mencionaba, estoy en el reparto, ya nos encontramos en la colonia El Reparto, donde hay un derrumbe. Lastimosamente, pues unas casas se cayeron en las horas de anoche. Los vecinos pues ya están desalojando, como usted puede observar en las imágenes, ya están sacando sus cosas porque ya no podrán estar en este lugar. Pues como le mencionaba, pues este derrumbe se dio en las últimas horas debido a las fuertes lluvias que ocasionaron pues esta falla. Las autoridades pues hasta el momento no se han pronunciado. Voy a platicar por acá con una vecina que nos comenta que las autoridades hasta esta hora todavía no se han pronunciado. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Dunia Maradiaga. Cuéntenos, Dunia, ¿cómo ustedes han vivido esta situación aquí en la colonia El Reparto? Pues mire, tenemos 3 años exactamente confiando y creyendo en la palabra del alcalde. Nos reunimos 3 veces con él, se reunió. Bueno, mire, Renato, esto está en vivo. Lo que usted mira en pantalla, amigo televidente y amigo de Frente, es lo que está sucediendo en el reparto a esta hora de la mañana. Pero ya lo sabíamos. Ahí está Flavio Pavón, no sé si Flavio está... Bueno, para que Flavio Pavón, Renato, nos dé y nos relate. Vamos a ver, ordenémonos. Reparto es una zona vulnerable. Ahí Ricardo Álvarez, cuando fue alcalde, hizo un trabajo de mitigación para reducir la vulnerabilidad. Correcto. O sea,
que yo vea que en el reparto está pasando esto, no es sorpresa, si ya lo sabemos los capitalinos desde hace décadas. El otro cerro, ¿cómo se llama el otro cerro? Berrinche. El Berrinche, ahí todavía ha dado mejor resultado la inversión japonesa que se dio en la alcaldía de Ricardo Álvarez. Y esas cosas ayudaron a mitigar que ese cerro no lo tengamos sobre el río Choluteca. ¿Tú te imaginas que se venga ese promontorio de tierra del Berrinche sobre el cauce del Choluteca, el dique que hubiese formado ahí? Terrible. Entonces, esa inversión ayudó. Claro, el reparto ya sabemos que esto tiene que pasar. La cuestión es, ¿cómo convences a la gente, o la hubieses convencido desde hace décadas, que se saliera del reparto sabiendo que no tenés suficiente dinero para indemnizar a esa persona que ya tiene su casa construida ahí? Es que ese es un problema serio, estructural, que tenemos desde hace décadas por una ciudad construida de manera desordenada y habitando en lugares débiles que no eran para construcción, Ramón. Y mire, Pero también las está cosas la son zona como son. de la colonia Sagastume. Es una misma falla que se une, Renato, con otras fallas que se dan allá por la zona de Santa Lucía y la zona de Valle de Ángeles. Es decir, estamos viviendo en vulnerabilidad. Son 285 barrios y colonias de Tegucigalpa que están en zonas de alto riesgo. Y mire, lo lamentable es ver las familias. Lo lamentable es ver la familia. Pues, cómo obvio. sacan sus pertenencias, Renato. Claro. Hoy en horas de la mañana observábamos cómo... Mire, todavía están sacando lo que pueden sacar del reparto. Sí. Lo que les queda a mano para poderlo sacar, porque saben que en cualquier momento ese cerro que estamos observando en pantalla, va a ceder. Va a ceder. Va a ceder. Y al menos ahí hay como 3, 4 viviendas que están expuestas, Renato, en este cerro. Así que qué bueno que estén tomando acciones los habitantes del reparto. Lo mismo están haciendo en otras zonas de la capital de la República de alta vulnerabilidad. La colonia Smith, la zona de la Guillén, porque tienen que tomar precaución a esta hora de la mañana. Juan Carlos. No sé si Marisa Galvez nos puede dar más actualizaciones a esta hora de la mañana, Marisa. Sí, licenciado, como ustedes lo pueden observar, pues las personas siguen desalojando, están ya subiendo sus pertenencias a los vehículos aquí en esta zona porque ya pues están evacuando las personas de las viviendas que ya no pueden encontrarse aquí en ese lugar, pues desde horas muy tempranas ellos ya están sacando todas sus cosas. Hasta ahora, como le mencionaba anteriormente, pues no ha venido ninguna autoridad a venir aquí al lugar. Ninguno de esas personas dicen que han venido anteriormente, pues estuvieron platicando con algunas autoridades, pero en las últimas horas pues nadie se ha abocado aquí a revisar ni a poderse en control con las personas que están aquí sufriendo. A veces pues las autoridades pues están en otros lugares y aquí pues no hay nadie. Ellos están viendo a ver a dónde a trasladar pues las cosas que ellos mantienen aquí. Y como podemos observar, pues las casas, ellas que se derrumbaron, vemos el derrumbe, todavía podemos escuchar que se escucha todavía que sigue cayendo. En el ahorita que podemos observar aquí en el lugar. Vamos acá, por favor, Carlitos Andino. Mire, las zonas afectadas por lluvias: Colonia Miramontes, Colonia La Pradera, Los Próceres, Boulevard Morazán, el Hoyo de Merriam, Reparto por Bajo, el Hoyo Duarque, Sexta Avenida de Comayagüela, Lomas del Country, Sí, es que Barrio todo lo El Pastel, entendemos. Colonia 1 de Diciembre, La Guillén, Reparto por Abajo, Flor del Campo, Zona 2, Guasculile, Río Abajo, La Guasalona, que ahí siempre se inunda. Siempre, ¿verdad? Igual Sí. que el Río Chiquito. Sí. Y Altos de las Colinas. Estas son las colonias afectadas por las lluvias, Renato. Y personas desaparecidas, Ramón, ¿y qué información oficial? Aparte de lo que pasó en Arturo Quesada cuando una joven de 25 años murió soterrada anoche. El cuerpo de bomberos no lo confirmó. ¿Lo No de la confirmó. muchacha soterrada? Lo de la muchacha sí, la que Sí. murió en Arturo. Ah, Quesada. la de Lolo Pero no lo ha confirmado. Sí, no lo confirmó. Dice Ok. que no tienen conocimiento. Y aquí en de el, eso. en el reparto solo son los deslizamientos. Son en los este deslizamientos momento, de ese cerro que está cediendo poquito a poquito y que las familias, miren ustedes, están sacando lo que Obvio. puedan encontrar en su ¿no? paso. Sí, nos da pesar y lo sentimos.
Pero ya ellos deben estar conscientes de los riesgos de vivir en el reparto. Tenemos el X de la presidenta, porque ha convocado a ¿Qué dice Sinajer. la gobernante? Ha convocado a Sinajer. Sí. La presidenta de la República en su cuenta X dice lo siguiente: las lluvias torrenciales en Tegucigalpa, en otros departamentos y municipios han provocado inundaciones, derrumbes y me reportan la trágica muerte de una joven de 23 años. Convoco al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer, 10 de la mañana, en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, en Comayagüela, a fin de continuar y prevenir acciones inmediatas de emergencia, salvamento, protección a la población y sus bienes. Mira el contraste de la ciudad en esta toma, ¿eh? El downtown allá al fondo y el reparto arriba. Ese es el contraste, pero no hay capital del mundo que no tenga este contraste. Siempre, en cualquier capital del mundo hay una periferia, siempre hay una periferia. Voy a presentar solo a Juan Carlos Cuello y después les digo mis otros invitados, porque el tema que vamos a analizar después tiene que ver con todo esto. Juan Carlos, tú tienes experiencia en esto y sabes qué nos pasa en la ciudad cuando vienen estas temporadas lluviosas. Buenos días, Renato, buenos días al maestro don Julio Raudales y a la ministra Mirta. Bueno, ya los presentaste. Ya los presentaste. Importante saber algo, Renato. Sí, por muchas décadas sabemos que la ciudad capital es una ciudad donde hemos construido de manera sin un parámetro técnico. Sí. Una situación con bastante mecanismos de no alerta temprana. Realmente desde el tiempo que nos afectó el MIS tuvimos una situación muy crítica. Ahí se arrojaron todas las necesidades que tenía la ciudad capital en desarrollar un plan de ordenamiento territorial verdadero. En ese caso, la vulnerabilidad que tienen estas zonas como el reparto, como la zona del Virichiche, que fueron desarrolladas en la administración del alcalde Ricardo Álvarez a través del apoyo de Japón. Claro, se lograron estabilizar estas zonas, sí. Pero realmente el crecimiento poblacional que ha tenido la ciudad capital ha sido un crecimiento desordenado. Ahora bien, estamos en una situación ya de estado crítico con alerta 10 en la ciudad capital. ¿Y qué respuesta vamos a dar ante estas situaciones que se han presentado? Bueno, de hecho la presidenta ya convoca a Sinajer, pero tenemos que hacer un plan de prevención sumamente estratégico que permita que estas situaciones no sigan avanzando en la ciudad capital. No suele dar la solución en este momento y obviamente tenemos que dar respuesta en los albergues. De hecho, el día de hoy, prácticamente a las 2 de la mañana, con la ministra Mirta, hicimos las coordinaciones con el alcalde Aldana para llevar ya lo que son víveres. Sí. De hecho, a las 10 de la mañana también estoy recibiendo lo que son estufas para que en los albergues también se preparen los alimentos. Eso es inmediato, claro. Eso es inmediato, pero la solución a futuro es trabajar un plan de ordenamiento territorial verdadero, bien definido. De hecho, el alcalde Aldana ya lo comenzó, pero en estos momentos la precariedad se está notando en diferentes regiones de la ciudad capital y esto debido al crecimiento que ha tenido la ciudad, un crecimiento lastimosamente desordenado. Y yo creo, y es importante, que empecemos a trabajar de manera puntual en definir cuál será un mecanismo para que no sigan sucediendo estas cosas en el próximo gobierno. Pero en el berrinche se demuestra que cuando se trabaja con decisión técnica y es continua con los subsiguientes gobiernos, ¿quién ve que están construyendo casas en ese berrinche desde hace años? Nadie. Y ahí está ese cerro. Caso importante, por ejemplo, el mismo proyecto que fue trabajado a través de JICA con Japón se va a desarrollar en la salida hacia Los Pinos, en la bajada. Esa zona también ya está cediendo. Entonces ya tiene el plan de desarrollo a través de un financiamiento de JICA. No se lanzó en estos momentos, Renato, porque estábamos trabajando con el tema de mejoramiento de la calle de la salida oriente, que fue un dolor de cabeza para todos los habitantes de esa región, pero de manera inmediata este proyecto tiene que iniciar lo más pronto posible para prevenir otras regiones de la ciudad que están siendo afectadas con este tipo de fenómenos. Mira, esa inversión en Tegucigalpa o en el Distrito Central de JICA, en el berrinche, demuestra qué debemos hacer en todos los cerros vulnerables. Y a no seguir permitiendo construcciones de ningún tipo ahí, ¿eh? Sí. O sea, Ramón, mira, no es frialdad. Nos da pesar a todos ver a la gente sacando sus enseres. Pero eso ya estaba previsto. Es decir, cuando no hay un ordenamiento territorial, cuando no hay una planificación, cuando no hay una gestión de riesgo adecuada para atender a las poblaciones, entonces ocurren estos fenómenos, estos hechos, donde al final afecta a la familia hondureña. Entonces, ahí nos toca la responsabilidad como Estado responder inmediatamente de esta forma reactiva en estas situaciones, pero también nos toca planificar en un futuro ya conociendo históricamente las condiciones geográficas de nuestro país, y es importante que ahí las diferentes municipalidades se sumen
porque todo el país es vulnerable, Renato. Importante decir algo, Renato, claro. el alcalde Aldana ya empezó a trabajar ese plan de ordenamiento territorial verdadero. De hecho, hizo una presentación hace un mes atrás, pero ahí necesitamos también el tema de concientización ante la población. Por ejemplo, en el tema del berrinche, y el doctor Raudales lo sabe muy bien, esa zona... Aquí está Julio Raudales también. También es importante saber, o sea, cuando se desarrolló el plan de mitigación, fue un plan donde se prohibió rotundamente que se hicieran viviendas en esa zona. Así es. O sea, establecer como zona cero, que han sido afectadas y que si se vuelven a hacer viviendas en esa zona, obviamente volverán a pasar este tipo de fenómenos, que solo me recuerdan las imágenes cuando afectó el huracán Mitch en la parte de la Concordia, que hoy en la madrugada estaba viendo los teléfonos y me dio nostalgia, porque en esa zona nosotros teníamos nuestra familia, y esa zona de lo que era el antiguo Parque La Concordia, que lo han restaurado, le trae nostalgia a uno y le trae dolor de saber de que esas imágenes se están volviendo a vivir, y de igual manera también tenemos que ser muy preventivos. Viene una tormenta con una categoría muy alta, y en este momento que la presidenta que active el SINAGER, tenemos que unir todas las fuerzas, las diferentes secretarías de Estado, para dar una respuesta contundente a la población hondureña. Llámame a César Quintanilla, que se conecte por Zoom para que me hable de esa tormenta que aquí Juan Carlos Cuello nos está diciendo se nos avecina, y que es de esas tormentas... Un frente frío inicia la siguiente semana. Para estos Ya días. está anunciado. Para estos días. Sí, para estos días. Y eso no es nada normal en esta época, si estamos en la época de huracanes, que termina a finales de octubre, creo. Claro. O sea que eso ya lo debemos presupuestar nosotros, ¿qué pasaría? Ahora, a mí me parece que el punto clave en la plática, Julio, es el berrinche. Se trabajó, hubo voluntad política de gobiernos de distintos partidos, de gobiernos municipales. El cumplimiento. Se desalojó gente, que muchas veces los políticos de todos los partidos no quieren desalojar gente para no perder votos. De acuerdo. Pero ahí se desalojó gente y se asumió un riesgo político. Pero ahí está intacto el berrinche. No se ha venido abajo ni ha solvado el río Choluteca. De acuerdo. Y este debe ser un punto de inflexión de los gobiernos municipales y políticas de gobiernos centrales. Pero primero llámame a César para que me explique. César, levántate por favor, para que me explique eso, porque él es el que entiende eso. Yo medianamente lo entiendo. Vamos aquí. Ok, entonces, estas son las consecuencias de una ciudad que, como lo dijo Juan Carlos Cuello, ha crecido de manera desordenada. Hay cerros en la ciudad que no deberían tener ninguna construcción, Así es. pero históricamente permitimos las construcciones por ese flujo de movilidad, de migración Interna. de lo rural a la ciudad. Así es. Y por sentimientos, los gobiernos militares, políticos desde hace décadas permitieron que habitáramos lugares que eran prohibitivos por su vulnerabilidad. Pero bueno, la realidad es la que tenemos. Aquí la responsabilidad es de todos, Y hoy están las consecuencias, No trabajamos la ciudad, ni diseñamos la ciudad con orden. Y bueno, tú has estado en el gobierno y sabes qué pasa aquí en la capital. A mí me tocó manejar todo el tema de ordenamiento territorial cuando estuve en la Secretaría de Planificación, que yo creo que nunca había sido tan oportuno que todo el tema de ordenamiento territorial, o sea, que todo el proceso de planificación del país despegue del orden del territorio. Claro. Así O es. sea, si queremos entender la planificación económica y social en el siglo XXI, tenemos que partir del territorio. El territorio es clave en esto. Los países desarrollados son ricos porque tienen su territorio ordenado, porque entienden que los territorios tienen potencialidades y tienen vulnerabilidades. Claro, obvio. Así es. Y manejar la vulnerabilidad del territorio es clave para desarrollar la riqueza de un país, Renato. Lamentablemente, este proceso no se comprendió nunca, vino el gobierno del 2014 del mismo partido político y destrozó, pero sí, destrozó completamente lo poco que se había avanzado, porque no es que se había avanzado mucho, ¿no? Claro. Por lo menos se había empezado a tener conciencia de la importancia que tiene el ordenamiento territorial para la construcción del desarrollo del país. Por lo menos algo de conciencia había ya en las regiones de desarrollo, en los territorios, pero luego viene otro gobierno del mismo partido político y lo deshace todo y nos olvidamos del asunto. Ok, entonces,
la destrucción que deja anualmente la vulnerabilidad del país con ríos desbordados, deslaves, deslizamientos y todo eso, no, la mitigamos un poquito creando riqueza al siguiente año, para que al final de ese año y en esta temporada se vuelva a destruir. Oíme, un país como el nuestro, son pérdidas, que no es rico, son pérdidas anuales. Es pobre. que es pobre pues, que tiene un porcentaje de pobreza enorme. que mitiga todos los años un poquito los problemas que nos dejó el año anterior, que lo volvamos a perder al subsiguiente. Tiene que haber una gran inversión en el tema de la gestión de riesgo y que el enfoque de gestión de riesgo esté intrínseco en toda la planificación del Estado. Claro. Es decir, que toda obra pública, que toda obra social tiene que tener un impacto en la Importante gestión. también, Renato, mencionar algo. Los albergues. Las condiciones de los centros educativos están en óptimas condiciones la mayor parte de ellos. Sí. A veces, por la misma falta de cultura, cuando los utilizamos de centros para albergar los damnificados, quedan destruidos. Un país tan vulnerable como lo es Honduras, no tenemos un centro. Nos cuesta arreglar las escuelas, claro, reponerlas. entonces sí le pedimos a la población que por favor sean conscientes, que cuiden los sanitarios, porque eso es de sus hijos. Sí. Entonces en ese caso es bonito saber que hay una apertura por parte del sistema de infraestructura educativo, pero al mismo tiempo ver la situación. Mira qué escenas, mira qué escenas, mira qué escenas. ¿Cómo no nos vamos a lamentar de esas escenas? Monchito Matute, Ramón. Vamos con Marisa Galvez, cuéntenos por favor de lo que estamos viendo en pantalla a esta hora de la mañana, Marisa. Ah, Flavio Pavón, está en vivo. Flavio, contigo. Tan vulnerables para nosotros, los capitalinos, Bueno, estas escenas las estamos viendo desde las 5:30 de la mañana, Renato. Sí. Ahí en la zona del reparto. Las familias están desesperadas, claro. Oye, Miki. Muy desesperadas. ¿Quién que Y no no es para tiene un menos. colchón financiero, que los pocos enseres que tiene, prácticamente le ha llevado toda una vida, que les ha costado, y que se ve en una situación como esa, de riesgo de perder su casa y de que queden enlodados sus enseres, o sea, destruidos, no se va a desmayar? Ah, claro, claro. Sí. Y a Carlitos Andino le compartí unas imágenes, mire. 1.500 deslizamientos fueron identificados, Renato, solo en el Distrito Central. 1.500 deslizamientos hasta ahora en el Distrito Central. Tal vez nos ayuda Carlitos Andino ahí, por favor, porque en este mapa que me están compartiendo podemos observar cómo está constituido la topografía del Distrito Central, las afectaciones directas por deslizamientos y derrumbes y lo que hasta ahora está dejando estos fenómenos climatológicos. 1.500 deslizamientos fueron identificados y mapeados en el Distrito Central, Renato. Mira que ahí esa persona está tratando de que recupere los signos vitales esa persona, mira. Terrible. Mira, son periodistas. Los periodistas que están haciendo esos mensajes. ¿Quién es esa periodista? Es nuestra. Sí, ella es periodista, Renato. Mismo. Isi Ramírez. Es ahí, mira. Ah, no, pero sí, pero no. Ya mire que hay movimiento en la persona. Bueno, pero... Bueno, ¿qué decir, Julio? Esta es la ciudad que hemos construido a través de la historia. A través de la historia. Cuello. Y que ahora requiere de medidas urgentes. Y es importante la presencia de paramédicos acá en esta zona, porque es difícil estar pasando más justamente la gente de la tercera edad. De vehículos por parte de la alcaldía y particulares. Tanto con albergues, tanto con alimentos, medicamentos, y hacer una articulación entre todas las secretarías de Estado para que
mejoremos toda esta fatídica situación que está viviendo Y en la nuestro pueblo y la ciudad coyuntura capital. actual, Cuello, en la coyuntura actual, Juan Carlos Cuello, Mirta Gutiérrez, Julio Raudales, ¿ok? ¿Qué tenemos que demandar? Con respeto, con civismo y en democracia a los candidatos que aspiran a llegar a la alcaldía o retener la alcaldía para los próximos 4 años. Bueno, de hecho se ha visto... No, pero solo espérame, porque ahora ya estoy en clip electoral. Que nos convenzan, que están ellos convencidos que es lo que necesita la ciudad. Y además, que el que gane y los que pierdan trabajen en función de las necesidades de la capital. ¿Ve? Es lo que... Trabajen juntos. Correcto, es lo que necesitamos. Mira, es lo que necesitamos. Hay mucha sabiduría en ese elemento, Renato, municipal que integra los equipos, fíjate. Los candidatos que pierden quedan integrando. Como regidores. Y me parece que es lo correcto. Sí. Para que de todos los partidos políticos, en este consenso que tenemos de democracia, trabajemos en conjunto. Más bien ojalá si fuera en todos lados, hombre. Sí. Que trabajáramos integrados, que estuviéramos obligados a trabajar integrados. Y por no ser consecuentes en la continuidad de las políticas, sabiendo que hay un montón de informes, de estudios, hechos por nacionales y por extranjeros, de la vulnerabilidad de la ciudad. Si los hay, hombre, si ahí están agarrando polvo y carcomiéndose. Entonces, esa es la democracia. Me gustaría un debate de los 4 candidatos a alcaldes del Distrito Central, partiendo de esta premisa. 5 son, ¿no? 5. Me gustaría. Y no lo digo con ánimo destructivo, pero me gustaría que se comprometan ganadores, perdedores, porque van a integrar los perdedores, la corporación municipal. ¿Cómo van a trabajar? Y que conste, esto no es una obra de 4 años la ciudad, porque aquí necesitas miles de millones. Es que justamente ese es el problema, que no estamos viendo las cosas obvio, en su dimensión adecuada. Estamos viendo las cosas con un cortoplacismo tremendo, ¿verdad? Mientras sigamos así, el país nunca va a prosperar. Así es. Pero y el pueblo también tiene que darse cuenta de algo muy importante, Renato. A estos momentos andar politizando estos temas es nefasto. O sea, quien haga eso, no, hombre, o sea, no puede jugar con las situaciones complejas del país. Lo que Juan Carlos dice es ciertísimo. Mira, el elemento político tiene que quedar en No, qué es lo que segundo está plano. proponiendo cada uno. Y lamentablemente es lo que no hemos visto. Hoy ustedes tienen que argumentarme, y aquí ya viene lo pesado. La prioridad es la persona humana, y ya lo dice la Constitución. Y en estado de emergencia actual, lo inmediato es atenderlos. Lo inmediato es atender y proteger la vida de las personas, y posteriormente también brindar los insumos necesarios para que estén con dignidad en los diferentes centros Totalmente donde de acuerdo. están albergados. Pero ahora venimos al otro puntito. ¿Sí? La percepción ahora que más de 600 millones de lempiras los están utilizando dorados de bono climático para hacer campaña política. Y como yo te conozco, no, tranquila, mira qué lindo ambiente tenemos. Yo te tengo respeto y tú me tienes respeto, lo mismo con Juan Carlos, y Juan Carlos sobre todo, hombre, sí. Tenemos tiempo de conocerlo. Claro. ¿Cuántos años, Juan Carlos, si has estado en Frente a Frente? Estuve cuando director de construcción escolar, y anteriormente había venido con un proyecto de la cooperación española. ¿Por qué me dice eso? Porque yo sé que sos 440, 220. No. Pero con respeto te lo digo. No. Sí sos colega mío. Te saluda. ¿Cómo vamos a destruirnos entre colegas? No, entonces no. Es parte de los insumos que yo utilizo para que la gente siga con nosotros. Mira, Para motivar. para motivar. Ahora viene eso. Porque lo que dice mi compañera y colega Mirta Gutiérrez tiene toda la razón. En este momento lo inmediato es atender a esa gente y ayudar. Es la prioridad, Renato. Claro. El Ahora, tema de las elecciones ya pasa a segundo plano. Pero como el foro Frente a Frente, tú sabes cómo es, vamos a contrastar. Quejó mes y medio antes de las elecciones de 2021. Mira, no te imaginas las filas que habían aquí en el Coliseo Nacional de Ingenieros recogiendo Todos esos bonos. recordamos eso, hombre. Mira, Mirta también lo recuerda. y ahora andamos en las mismas cosas. Ese es el tema. Y sin enojarnos, con cultura democrática, con sabiduría, con racionalidad, con civilidad. Ese es el tema que venimos a discutir ahora mismo.
Sí, solo déjame, Monchito, ¿tenés otra emergencia en este momento? No, solamente lo que estamos informando, Renato, pendientes con mis compañeros periodistas que están en la zona de afectación en la capital para que le brinde más información a los amigos La televidentes. presidenta entonces convocó para las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Sinajer. 10 de la mañana, Sinajer, en el Estado Mayor de las No Fuerzas se Armadas. oficializa ninguna persona desaparecida, a no ser la del Arturo Quesada Correcto. ayer. Sí, y las 65 viviendas solo en el sector de Lolo, que se reportaron inundadas y afectadas, y los 15 vehículos soterrados en el río abajo, Colonia Smith, viviendas dañadas por la lluvia. Si me sorprende que no me digas nada de las Sagastumes, si las Sagastumes es otra zona y lo sabe Cuello. Compleja, bastante compleja. Correcto. Sí. A mí no me sorprende nada, pero lo que sí me sorprende es esa toma. ¡Qué contraste! Ese es el nuevo downtown de la capital, al fondo. Y luego está la periferia. Esa toma. Pero qué bien, qué bien. Las ciudades crecen, mejoran, se modernizan. Pero todos sabemos que una ciudad donde ha habido una migración masiva de la parte rural a lo urbano, Sí. creció de manera desordenada, creció con puro clientelismo político, que nadie hacía nada para ordenarla desde hace décadas, para no perder votos, y ahora es lo que tenemos. Invertir en mitigar los problemas estructurales de esta ciudad por la vulnerabilidad de la misma. Oíme, se requieren millones y miles de millones de dólares y no los tenemos. Claro. A mí me gustaría darle una opción a toda la gente del reparto que se salga de ese cerro, que construyamos sus casas en otro lado. Pero ¿sabes cuánto nos costaría eso? No, no tenemos capacidad para eso. No tenemos capacidad para eso. Ese es mi sueño, ese es mi sueño. No generar riqueza solo para esa movilidad. Oíme, y las necesidades que Y tenemos. con procesos transparentes también, Renato, porque acordémonos también de los contenedores que quedaron allá botados y que eran en situación de emergencia, que quedaron allá en Altos de Santa Rosa. Entonces también ¿Cuáles contenedores? los contenedores que fueron generados a través de una compra que hizo Valdías para un caso de emergencia. Sí, entonces si vamos así, ¿cómo va a cambiar este país? Deja de estar metiendo... Mira, O todas las ONG en proyectos de vivienda. esos son comportamientos históricos. 202 ONG que se comprometieron a través de CEDIS a construcciones de vivienda, no entregaron ninguna. Fíjate que Todos solo, esos casos están en la solo fiscalía. porque yo ya dije que ese cambio climático y ese bono del cambio climático hay que investigarlo bien, ya ustedes ya comenzaron. No, tranquilo, miren, estamos con respeto aquí. Aquí lo político, lo que estoy viendo yo es la ciudad que hemos construido. Y ahí están los resultados, históricamente. Históricamente. ¿Sabes qué es lo terrible? Si Tegucigalpa existe desde Villeda Morales. Claro. Desde Villeda Morales. Desde Marco Aurelio Soto. Marco Aurelio Soto. Sí. Por andar de enamorado. No, trajo no la enamorado. No, no, no. Ah, A ver, digamos yo las tengo cosas mi como historia. son. Probablemente dicen que fue la mujer, ¿verdad? Porque siempre siempre meten esa leyenda que son las mujeres las que tienen la culpa, ¿va? No es cierto. El hombre tenía negocios mineros Así es. acá en Ah, Tegucigalpa bueno, y luego fue bueno, que trasladó ok. a la Intereses capital. ¿va? económicos moviliza la Exactamente. capital. Entonces no le echemos la culpa a las mujeres, hombre. Y así encontró el amor, fue. Pero se enamoró también. ¿Ah? Ambas cosas, ambas cosas. No, Renato, nuestra solamente- capital debería estar allá en la Claro. ciudad Las cosas histórica como son, de ¿verdad, Comayagua. ¿ves? Sí, toda la vida son las mujeres las culpables, fíjese, No, ministra. para nada. Míreme aquí a mí. A mí me dicen que ahora me he visto bien y hay que es por una mujer, ¿va? Pero su historial registrado en el chat GPT nos indica Julio Raudales, 2014, Julio Raudales, 2017, Julio Raudales, 2021. Usted es un enamorado del amor, Julio, por No, favor. toda la vida yo estoy enamorado. Bueno, entonces no venga aquí a Felizmente enamorado. justificarse. Pero no echen la culpa de las cosas malas que uno hace como hombre a las mujeres, que ese es el punto. No, que no. siempre Por dicen que lo de intereses que lo de económicos. Marco Aurelio Soto fue por culpa de la mujer. ¿va? Así es. ¿Qué decía Moncho? No, es que eso de culpar a las damas en todo, no. Son bellas las mujeres en todos los aspectos, Renato. Aquel ya sale con la ranchera. ¿eh? Son bellas las mujeres. Se en está todo. descubriendo sin que nadie lo provoque. Mi esposa Aquella es una sale mujer con tan mujeres hermosa divinas. que sin duda alguna la disfruto. Renato, solamente mire ese proyecto de Ciudad Mateo. ¿Cuánto Sí, tiempo oye. tiene Ciudad Mateo de estar abandonada? Claro. Le pregunto a usted, ¿se ha inundado Ciudad Mateo?
Pero es que ahí el debate era otro. Sí. Claro, Ahí el debate riesgo era era otro. la contaminación. Y el impacto ambiental. La falta Hay de que la buscar licencia ambiental. soluciones. Sí, ahí era la contaminación Y hay que de buscar la represa. soluciones. Sí. Bueno, Renato, lo dejo. Oye, ¿y cómo se va a inundar, Mateo si queda en una Por eso le en digo. altura? Es un buen proyecto abandonado. Pero, Totalmente abandonado. ¿cuánto vas a gastar en una planta para que todos los desechos no te lleguen A la represa. al afluente y a la represa? Vas a gastar miles No, miles y de millones. hecho, Renato, esa infraestructura ya se dio muchos años en el abandono, los fenómenos climáticos, ya eso ya es de demolerlo y... Ese es un debate generar, viejo que ya claro. deberíamos de zanjar, ¿verdad? Más bien, esa es parte de la irresponsabilidad con que se ha manejado esta ciudad, fíjate. De acuerdo. Oíme, 35 años ya, Juan Carlos, con ese debate de la ciudad de Mateo, y todavía no hemos demolido esa Claro. cuestión y no lo hemos zanjado. Es terrible. Oye, y Amable no es que iba a recomponer eso, ya pasaron 3 años. No, ese proyecto ya no es nada viable, ahí ya... Eso tiene que cerrarse, es un caso Sí, que ya fue ya es un judicializado, caso que ya cerrado. fue ¿Qué me dijiste que venía? Ahorita, ¿El fenómeno climático? el fenómeno climático es una tormenta que está ya próxima, casualmente Ok. en la madrugada, mire la central de No se huracanes. despertó César Quintanilla, hombre. ¿Cuántas llamadas le hizo, productor? No se despertó, caramba. Aquí nos inundamos en toda la ciudad y no se El hombre despierta se César acostó a las 6 Quintanilla. de la mañana, Entonces, hombre. ¿con quién voy? Con Francisco Argeñal de Senado. Francisco, ¿qué es lo que nos viene ahora en el panorama climático? Buenos días, Francisco, viejo amigo, ¿cómo estamos? Muy buenos días, licenciado Álvarez, muy buenos días, auditorio de Frente a Frente. De hecho, sí tenemos, ahorita por los momentos tenemos influencia de vaguadas, convergencia de viento y humedad del Caribe y del Pacífico que nos está generando precipitaciones por estos días. Pero para la próxima semana tenemos el ingreso de una onda tropical el día lunes, que también va a favorecer las lluvias. El día miércoles tendremos una vaguada prefrontal que va a estar afectando el territorio hondureño también y posiblemente se le asocie otra onda tropical que estaría ingresando a Honduras. Eso nos está dejando lluvias para la próxima semana. Pero aparte de eso, me decía Carlos Andino que le interesaba más hablar del tema de la onda tropical que se encuentra a 4.000 kilómetros al este de las costas de Centroamérica. Ese fenómeno que está monitoreando el Centro de Huracanes de la NOAA tiene una probabilidad de un 30% de desarrollo ciclónico en las próximas, después de 48 horas. Hemos visto algunos modelos, Renato, y el comportamiento que podría tener esta onda o este ciclón tropical que se podría formar una vez que esa onda entra al Mar Caribe, es que depende de la interacción que va a tener con este frente frío precisamente que va a posicionarse en el Golfo de México. Eso está dando bastante incertidumbre sobre cuál podría ser la trayectoria que va a seguir ese fenómeno una vez que se forme. Así que todavía es un poco temprano, por eso es que el cono de incertidumbre se puede ver que dibuja la NOAA, está desde el sur de las Antillas Mayores hasta las costas de Centroamérica, hasta Nicaragua. Es un cono de trayectoria de más de 400 kilómetros de incertidumbre, o sea, más bien casi 1.000 kilómetros de incertidumbre. Entonces, sí puede falta mucho, interrumpir la creemos que vamos a tener una idea más clara de cuál va a ser la interacción que va a haber entre la masa de aire frío y esta onda tropical o ciclón tropical que se podría formar en las próximas, después de 48 horas, y justamente pues creemos que vamos a tener un grado de confianza mayor en los modelos ya a partir del lunes y vamos a tener un panorama más claro si se forma un ciclón tropical, si nos podría afectar o no. Sí, porque esa figura que veo en pantalla parece un cometa de ese Halley que aparece aquí por nuestras latitudes cada 70 años. Dios quiera que eso no nos... El área amarilla precisamente es el cono de trayectoria, como Sí, se puede ver, está desde las correcto. Antillas Mayores hasta Centroamérica. Sí, mira, viene a pegar a Nicaragua y a Honduras, si se Sí, materializa pero ese sí, modelo. Digo que hay algunos modelos, he estado revisando, que están diciendo que si se forma, se va a detener ahí al norte de Venezuela y lo obligará a girar en dirección a Puerto Rico y no seguiría su trayectoria hacia Centroamérica. Sin embargo, hay un sistema de baja presión para el miércoles que se podría formar también, de acuerdo a esos modelos, ahí justamente entre la costa de Nicaragua y Costa Rica, que es justamente donde nació el Mitch, si usted se acuerda. Y el pronóstico de trayectoria también de ese fenómeno que se podría fortalecer, podría haber un desarrollo ciclónico ahí también, pero también de nuevo nos vuelven a dar la trayectoria en dirección hacia Jamaica.
no hacia la parte Bueno. occidental del Mar Caribe. Mira, uno no Esas quisiera... son buenas noticias por los momentos, pero no, puede no. cambiar todo de acuerdo a la masa de aire frío que se ubica Ok. en el norte. Y te entiendo, son buenas noticias para nosotros, pero son malas noticias para los dominicanos y para los jamaicanos. Pues, al final, alguien va a salir perdiendo, pero ese modelo, si Sí, se pero materializa... Lo Ajá. que quería hacer llamado de atención, Renato, es que justamente cuando se formó el Mitch, ese era el pronóstico que se tenía. Claro. Se formaba el sistema ciclónico y supuestamente iba a migrar hacia el norte. Y tuvimos la interacción con una masa de aire frío y lo obligó, lo detuvo, lo retuvo sobre al norte de Honduras y luego Claro. lo volvió hacia el territorio hondureño, hacia el interior. Mira, Francisco, Entonces, yo siempre que miro ese modelo, sigamos con el modelo, siempre que miro un modelo así, de un fenómeno climático, solo me acuerdo de Mitch, solo de Mitch, se me viene a la mente, solo de Mitch, y tiene razón. Bueno, no sé para dónde va a agarrar ese fenómeno, pero uno quiere que no nos impacte a nosotros, pero que tampoco vaya a destruir a la Dominicana ni a Jamaica, No, pero para algún lado va a agarrar eso. El punto es que nosotros somos mucho más vulnerables. lastimosamente Ese es el estamos en la problema. trayectoria de los ciclones Claro. tropicales, no los podemos detener, no los podemos modificar. Están ahí en la naturaleza, lo que tenemos que aprender es a convivir con ellos. Y el problema es que el calentamiento global, la teoría del cambio climático dice que los ciclones Claro. se van a volver más intensos. Claro. Entonces, si estamos en la trayectoria de ellos, tenemos que prepararnos. Gracias, Francisco Argeñal. Y por favor, mi asistente, quiero una pastillita para Mirta Gutiérrez. ¿Cómo así? No, yo creo que... Espérame, Mirta. Bueno, vos tomé No, es que el lado por- cariñoso y respetuoso. Sí, no, lo Claro, que alguna pasa gente es te va a que- decir, esto no es burla para Mirta. No, lo que Mirta pasa es una es mujer que- de convicciones y ahora venimos Y con por un ser tema una caliente. mujer joven nos cuesta mucho más, Renato, Sí, yo sé. posicionarnos y sobre todo que nuestros criterios técnicos, políticos y académicos pues se tomen en serio. Yo te entiendo. Sobre todo en estos espacios donde todo el pueblo hondureño pues los está Correcto. viendo. Entonces, si vamos a tener un debate de altura, que sea de respeto para todos y Correcto. para todas. ¿Y por qué crees que yo utilizo eso? Me le traen una pastillita marca tal a Mirta, otra pastillita marca Cuello, a todos los conozco, y a Julio, para que me atemperen sus emociones en este momento porque quiero un buen debate. No es contra ti, y además es una estrategia para distender el debate que se nos viene. ¿eh? Estamos listos y ¿Me listas. entendés? Nacimos listas, Renato. Sos colega, nos respetamos por ética. ¿no? ¿Cuál es la pregunta que tenemos, Marita Cortés? Renata, invitados a nuestra audiencia. ¿El bono climático es una ayuda social necesaria o una herramienta política financiada con deuda? Puede participar a través de WhatsApp al 9773-6065 y en nuestras redes sociales nos encuentra como Frente a Frente HN. Voy a ver la reacción, los rostros de mis invitados ante la pregunta, ¿cómo están? Es la primera clave de cómo va a estar el frente a frente. ¿El bono climático es una ayuda social necesaria o una herramienta política financiada con deuda? ¿Ok? Me parece que la pregunta no la puede objetar nadie, porque tenemos antecedentes en el pasado y ahora hay gente que asocia ese pasado reciente con el presente. Entonces, aquí no es de enojarse, aquí es de debatir y sustentar con ideas que no nos estamos endeudando para comprar votos. Pausa y volvemos. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Su opinión nos importa, damos lectura inmediatamente a sus mensajes en X. Alan Alvarenga, desafortunadamente es una herramienta política. Ese tipo de ayuda no se debería de entregar así como así. Sabemos que los estados deben tener políticas de ayuda a la población, pero con el historial de corrupción que nos atañe, no es fácil y en arcas abiertas hasta el justo peca. Nayeli Ramírez, antes los bonos eran un instrumento de control político, ahora son una herramienta de apoyo al pueblo. Esa es la diferencia entre un gobierno corrupto y uno que hace las cosas bien. Donald Fuentes, corrupción ha existido en todos los gobiernos, incluso el de Libre, pero cinismo como el actual no se había visto. ¿Repartir abiertamente dinero para conseguir un voto? Ahora nadie puede negar que este gobierno se caracteriza por la mediocridad, la parsimonia y la ineficacia. La parsimonia.
Toda la corrupción de los bonos azules ya está en manos del Ministerio Público. Lo que hay hoy es transparencia y justicia social, nos dice Rafiki. Ramsés, el problema nunca fueron los bonos, fue quien los manejaba. Antes repartían entre los mismos de siempre. Ahora llegan a la gente que realmente los necesita. Alex Libertario nos dice que no puedan con agua, que no se ha convertido en huracán, solo demuestra incompetencia. Lo mismo pasó con Jo, pero la respuesta es la misma. Tome lo que le den y vote a quien quiera. Únicamente les queda el fraude o la guerra civil no convencional. Valentina Dubón, en tiempos de Jo, los bonos solo llegaban a los nacionalistas. Hoy el gobierno los entrega sin importar color político, porque se gobierna para todos. Continúe comentando en nuestras redes sociales. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Ahora sí viene el debate intenso, pero con respeto, con respeto. El bono climático, ¿es una ayuda social necesaria o una herramienta política financiada con deuda? Mira, cuando se aprobó en el 2021 estos 70 millones de dólares para el BESIE. ¿Del BESIE? Sí, 70 millones de dólares del BESIE, no para el BESIE, del BESIE para el gobierno de Honduras. El presidente no es... Era Dante Mossi. No era Xiomara, era... No, de Honduras, era Juan Orlando Hernández. Ok, ayer le consultamos a Dante Mossi. Dante, cuando aprobaron, porque ese Dante se le atacó, se le criticó, y yo fui uno de los críticos. ¿Cómo le está dando dinero que es préstamo, contratos, empréstitos, deuda externa de Honduras? 2, 3 meses antes de las elecciones de 2021. Oíme, hubo una avalancha contra Mossi. Ya sonaba feo, ya sonaba feo. Sí. No, y tiene diversas acusaciones y demandas. Bueno, pero algunas ya las superó. Más bien él está ganando en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dijo Mossi cuando le preguntamos ayer en TN5 y Frente a Frente que por qué le dio ese préstamo a Jo en el 2021? Pensé que era un préstamo que se había terminado con la emergencia de la tormenta Eta y Iota, que se diseñó en ese momento como una forma de pasar recursos rápidamente a personas afectadas, no solamente por inundaciones, sino también por deslaves, pérdida de producción agrícola. Entonces se le denominó un bono de cambio climático. Fue una innovación en el año 2021 que fue aprobado ese préstamo. Y de hecho, uno de los temas que retrasó el desembolso de ese préstamo fueron los mecanismos de validación y verificación de que los usuarios fueran realmente personas que habían sufrido algún percance por el mal tiempo. Y de hecho recuerdo que el primer desembolso se hizo en noviembre de las elecciones y a su servidor y al banco se le acusó de estar favoreciendo al oficialismo en ese momento al desembolsar en noviembre. Les digo, ¿saben qué? No, se está ayudando a las personas afectadas, eso no es vernáculo. Y ese fue el compromiso con el gobierno de que no se iba a hacer política con esa entrega. Luego vino pues el nuevo gobierno, reestructuró toda la cartera. Varias veces ese préstamo se hizo muy pequeño porque incluía vivienda para Banprovi y se eliminó, era un préstamo de 300 millones de dólares y se redujo una componente grande, ¿verdad? Y como les digo, mi sorpresa es que esa componente se dejó viva y fue algo que fue muy criticado por el entonces, ¿verdad? Partido opositor. Y ahora se está utilizando y la preocupación, ya eso respondí en redes sociales, es que sí da la impresión que se está dando a quien se apuntó en una lista y obviamente esto no es correcto, esto debe ser personas que efectivamente puedan probar que han sufrido un daño, un perjuicio por el mal tiempo que ha imperado en Honduras, que todos conocemos, porque al final estos fondos van a ser auditados. Y si no se logra probar que una persona recibió un bono porque fue afectada por el mal clima, el BESIE puede eventualmente no aceptar esos reembolsos, ¿verdad?, de esos gastos. Yo espero, ¿verdad?, que la nueva administración que ha hecho mucho alarde, ¿verdad?, de una mejor gobernanza y sobre el uso y transparencia de los fondos, pueda atender este tema y verlo con mucho detalle y sobre todo evitar el uso, ¿verdad?, con fines de política vernácula y asegurarse que el fin original del fondo, que es aliviar a personas afectadas por una tragedia,
salgan bien. Yo pensé que había terminado, acabo de ver en el sitio web de ellos que en efecto el préstamo fue reestructurado en noviembre del año pasado y ahora pues uno puede ver en la hoja web del BESIE que hay espacio para que las personas hagan denuncias si es que se está haciendo uso político de estos fondos, porque eso no es elegible bajo actividades, bajo regulaciones del BESIE. Yo creo que es importante que el BESIE reciba las denuncias del público, los medios hagan su tarea, ¿verdad?, de comunicar esas denuncias para que el BESIE atienda y al final le ayude a este gobierno a no equivocarse, ¿verdad?, en su camino, porque eventualmente hay consecuencias, ¿verdad?, si estos fondos no son elegibles, van a ser pagados de forma inmediata en vez de un financiamiento de largo plazo que tanto necesita el país. ¿Hay alguna diferencia entre este bono de ahorita y el que se aprobó en 2021 cuando estaba Juan Orlando? Entiendo que es el mismo tipo de bono, habría que ver y realmente esa es la diferencia. Antes había mucha información disponible, hoy no hay mucha, así que hago una invitación gentil al gobierno y al BESIE a que publiquen más información para que el público pueda saber cuáles son los elementos que lo hacen uno elegible para recibir ese bono y saber si yo también aplico, ¿verdad? Y ver si yo puedo recibir ese bono de cambio climático. Ok, facilito, miren, con todo respeto, lo que tienen que demostrar ustedes es que ese dinero, esos préstamos, esos empréstitos, esa deuda externa de Honduras no es para comprar conciencias. Yo fui testigo, en el 2021, sí. Mira, como 2 kilómetros aquí, en el Coliseo Nacional de Ingenieros de gente, le daban como 7,000, 12,000, le daban un montón de dinero. Entonces, eso es lo que tienen que demostrar, que ustedes son diferentes al gobierno de Jo, que no están utilizando y endeudando a Honduras para andar comprando conciencias con votos. Todo este debate, con respeto, con civilidad entre profesionales, con afecto, después de la pausa comercial, y aquí tenemos un economista. Ministro de... CEDESPA. ¿Qué es CEDESPA? Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos, donde estaba Fabiola Budov. ¿A dónde estaba Fabiola? Sí, y estoy de director de Red Solidaria a Honoren. Ok, ¿se escuchó todo lo que dijo Juan Carlos? Correcto. Sí, que Juan Carlos lo conozco desde hace tiempo, sí. Y ya saben quién es ella, es Mirta Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Social, y ya saben quién es él, Julio Raudales, economista rector de la Chiro del Valle. Y ahí está Rubén Darío Sorto también, amigo mío, economista. Y a mí me parece que su criterio siempre, aunque no se esté de acuerdo con él, hay que escucharlo. Porque es un hombre con valores cristianos, morales, espirituales. Y vale la pena escucharlo. Ok. ¿Están viendo esta gráfica? Vamos a ver. Puedes atrasarte para que se mire bien la gráfica. ¿Estás de acuerdo con esta gráfica? El camino del dinero climático con este... ¿De cuánto fue el préstamo en el 2021? ¿70 millones de dólares? Sí. Eso fue, ¿verdad? Sí. ¿Están de acuerdo con esta gráfica? Sí. Así se mueve el préstamo del BESIE hasta las familias hondureñas. Solo vamos a hacer una aclaración. Ahí es Banadesa. Aquí no, aquí no. Existen diferentes actores. Ok. La unidad ejecutora de Cedesol es Red Solidaria, que viene siendo el corazoncito de la porque ha habido reformas, ¿no? Hicieron una reforma. Correcto. La estructuración de todo lo que era el sector social. Sí. Secretaría de Estado Cedesol queda como ente rector y nosotros somos la parte operativa. Claro, y ahí es donde yo tuve la confusión con esta gráfica ayer porque se han hecho muchas reformas. Pero la estructura está bien. El dinero del bono climático nace de un préstamo internacional, pasa por las instituciones del Estado hasta llegar a los lugares más vulnerables. De acuerdo. Aunque busca aliviar los efectos del cambio climático, cada paso exige transparencia y control público, que así debería ser. Vamos a la siguiente. Quiero resumir todo esto. Vamos a la siguiente. La deuda que pesa. La deuda aumenta, el alivio apenas se siente. El país destina millones de dólares en bonos financiados con deuda, y esto hay que admitirlo. Son bonos adquiriendo deuda. Aunque el alivio llega a miles de familias, que sigamos el peso. Por favor, ahí se cortó la gráfica. No, pero ahí está. Apenas se siente. Apenas se siente. Ok. Pero ya hablábamos de que en momentos coyunturales hay que asistir a la gente. Sigamos con la otra gráfica. Las familias y el bono. Una de 4 familias hondureñas recibe este bono. El bono climático alcanza a más de 200,000 familias hondureñas. Cada hogar recibe hasta 7,000 empiras como apoyo temporal. Pero la mayoría de las familias del país aún espera
una ayuda similar. Esas son las reflexiones sobre este asunto de los bonos. Sigamos con una otra para que venga el debate. El tiempo del bono, del préstamo en 2021 al pago justo antes de las elecciones en 2025. Préstamo del BESIE firmado, pausa en ejecución, pago justo antes de las elecciones, ahí viene la línea del tiempo. El bono climático fue aprobado en 2021, pero su entrega comenzó 4 años después. Las fechas coinciden. No, utilizó parte de este préstamo. Las fechas coinciden con el calendario electoral, lo que ha generado debate público. Las autoridades defienden que el retraso se debe a ajustes técnicos y financieros. De acuerdo. Pero ahí está el meollo. Sí. Si este dinero, antes de las elecciones, en tiempos de juego como ahora, es para eso, para andar comprando conciencia, sino para ayudarle a la gente. Vamos a ver, los escucho. Muy bien, gracias Renato. Es importante señalar que todo el proceso viene derivado del crédito que usted mencionaba anteriormente. Hubieron muchas situaciones que se generaron dentro de Red Solidaria, o algunos cambios, algunas situaciones que se presentaron que yo creo que toda la población hondureña lo conoce, y de igual manera fue el cambio de autoridades. En ese tiempo la secuencia operativa que necesitábamos trabajar desde Red Solidaria era primero hacer la operatividad en campo, llegar al más necesitado, llegar a la gente que realmente es la que está recibiendo ese bono. Tuvimos un operativo muy significativo en el cual hicimos las coordinaciones con Cedesol, se involucró Cedespa y toda la operatividad de Red Solidaria nos fuimos a los bordos, donde está la gente que hoy está recibiendo ese bono. O sea, es una falsedad decir que esto se está utilizando de manera política porque hay un caso muy importante. Tegucigalpa, en Tegucigalpa no le hemos podido pagar ese bono, uno porque estamos respetando la veda electoral, que la veda electoral comenzaba el día de ayer. El último pago que se realizó fue el 15 de octubre, con una operatividad muy constante, pero a raíz de las situaciones de los fenómenos climatológicos que están afectando la capital, se detuvo y ya el tiempo no daba para poder generar este pago. Entonces, esas personas que hoy están siendo afectadas son las que directamente están siendo beneficiarias. Y para eso existe una validación de diferentes actores, en el cual participa directamente Cedesol con el ODS, que ya lo va a explicar más a profundidad. Sí. El proceso de vinculación con el INE. Hay estadísticas de la gente que ha sido afectada y que por muchos años, con el fenómeno climatológico, ETA y OTA no recibieron respuesta. Venimos con una secuencia histórica y estos beneficiarios actuales son los que ya vienen con todo el proceso de investigación realizado fidedignamente. Procesos transparentes, procesos acompañados de diferentes actores y en el caso de Cedesol puede dar una explicación más profunda de cómo funciona el sistema interno. Así es. Bueno, vamos a explicarle al pueblo hondureño qué fue lo que pasó con el préstamo del BESI. Efectivamente, se aprobó un préstamo para bono de alivio climático a las diferentes familias en situación de vulnerabilidad social y climática. Eso fue en el 2021. El exmandatario Juan Orlando Hernández utilizó cierta parte de este préstamo que lo otorgó meses antes de las elecciones en el año 2021. Posteriormente, el gobierno de la presidenta entra con una nueva administración y hace la cancelación de la secretaría que se conocía como parte de un esquema de corrupción como la CEDIS y un esquema de clientelismo donde este nuevo gobierno le tocó liquidar totalmente más de 15,000 guías de familia que eran encargadas de estar en campo para gestionar los diferentes bonos y politizarlo. Eso fue toda la política que utilizó el ex gobierno y que posteriormente al entrar el gobierno con una política social de protección social para el pueblo, cambió la lógica y los diferentes enfoques de intervención, sobre todo para la reducción de la pobreza y sobre todo también para atender las poblaciones en vulnerabilidad. ¿Qué pasó con toda esta reestructuración que generó la presidenta Xiomara Castro? Crear nuevas instituciones. La Secretaría de Desarrollo Social dedicada a las políticas públicas para el sector social y 2 brazos ejecutores. Uno, la Red Solidaria, que se dedica para el combate a la pobreza, donde focalizó en un primer censo rural a 2.007 aldeas, aplicando los criterios de una ficha socioeconómica y además la prioridad de cuáles eran estas aldeas más pobres del país, con el índice de pobreza multidimensional. Y por otro lado también tenemos PROASOL, que es el programa de acción solidaria que atiende las 13 poblaciones en situación de vulnerabilidad. Esa pausa en ejecución que está en esta gráfica que está exponiendo aquí, efectivamente sucedió. Y es hasta el 2024 que el banco reorienta y da
viabilidad para que la red solidaria pueda utilizar este préstamo y pueda cumplir los criterios ya establecidos en la negociación. ¿Cuánto del utilizó préstamo. de ese préstamo del BESI, de 70 millones de dólares? Utilizó para beneficiar 39.000 No, familias. en montos ya específicos. De los 70 millones, ¿cuántos millones de dólares utilizó? Utilizó 33, creo. No, 22 millones. Más o menos la mitad. La mitad. El resto quedó para el nuevo 33 gobierno. millones. El resto quedó para el nuevo gobierno. No para el nuevo gobierno, sino que quedó en el préstamo. Ahí. No, correcto, correcto. Entonces, en esta nueva, el año pasado, la Red Solidaria entró en una negociación para que el préstamo, ese dinero no se perdiera y fuera utilizado para aliviar. Y es cuando el banco autoriza el 10 de septiembre, autoriza una negociación entre septiembre y octubre para que se pueda reorientar y ordenan a la Red Solidaria planificar la ejecución de este beneficio. Y dentro de la ejecución de este beneficio tendría que haberse planificado para el 2025 la ejecución, pues todos conocemos que dentro de la administración pública no se puede ejecutar de manera muy rápida en el último trimestre porque cierra el año fiscal. Entonces es cuando en enero, en los primeros meses del 2025, entró toda la planificación de cuáles eran los criterios elegibles para estas familias, que son 3 pueblos hondureños. Número 1 es que la familia no haya recibido ningún otro beneficio del programa de la Red Solidaria, que sea por primera vez que reciba este beneficio. Número 2, que pase el índice de vulnerabilidad, el índice de vulnerabilidad y el índice de pobreza multidimensional. Es decir, en esta ficha socioeconómica que se aplicó y que pasa dentro y que se suscribe al sistema de información de registro de beneficiarios de Honduras, donde se aplica un criterio de alrededor de 50 preguntas que mide 15 carencias de la población, es elegible una persona que cumple 8 o más criterios y se conoce como pobreza severa. Estos son los siguientes criterios. Y por otra parte, el otro criterio era de que estuviera dentro de la zona focalizada del propio préstamo que ya lo traía suscrito. Son 8 departamentos. Colón, gracias a Dios, Atlántida, Vamos con la gráfica, porque ahí tengo las gráficas hechas por frente a frente sobre los departamentos donde se ha distribuido este bono. Lloro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y El Paraíso. ¿Por qué estos departamentos? Porque se hizo un estudio que son los departamentos con mayor vulnerabilidad climática y social. Estos son los departamentos con mayor vulnerabilidad climática y social. Y se focalizaron 122 municipios de estos departamentos. En ese sentido, quiere decir que el levantamiento, Renato, solo se podía hacer en esta focalización. Y tenía que cumplir los criterios que ya dijimos. Es decir, que la persona seleccionada sea por primera vez que recibe un beneficio. Y en segundo lugar, que pase el índice de pobreza multidimensional que mide 15 carencias en el tema de salud, educación, infraestructura, vivienda, ingresos, escolaridad, todos los niveles de escolaridad. Y bueno, nosotros hicimos un levantamiento en los siguientes meses, hicimos una planificación anual. Iniciamos con toda la negociación con el banco en los primeros meses, posteriormente en el mes de junio y julio, nosotros salimos a campo, hicimos un levantamiento de 139.000 familias censadas bajo nuestro registro móvil del CIRBO, que es en el Observatorio de Desarrollo Social, que antes se conocía como la CENIS. Eso se liquidó y toda la data, más de 500.000 de personas están en esa data del observatorio, donde ahí están todos los beneficiarios de Honduras, es decir, todos los beneficiarios desde el gobierno del Poder Ciudadano, que inició con la idea de crear un sistema único de información para que pudiéramos cruzar la operatividad de la inversión pública del país. Importante mencionar algo, Renato, y antes de cederle viene Rubén el Sorto y espacio Julio Raudales. al doctor Raudales. Hace 3 semanas estuvo la revisión del Fondo Monetario Internacional. Son indicadores que se tienen que cumplir. Cuando hacemos el planteamiento del levantamiento que se desarrolló conjuntamente con Cedesol,
hay un impacto significativo y positivo para las condiciones y las variantes que establece el fondo, porque se cumplió a cabalidad. O sea, fue una operatividad que no la inventamos de la noche a la mañana. No es que llamamos a líderes políticos para que traigan gente, sino que fuimos a los lugares que están focalizados y que tienen la más alta vulnerabilidad establecido por los mismos criterios del banco. O sea, esto no es inventado. Esto no es que se tomó la decisión de decir, vamos a apoyar y vamos a ir a comprar votos. Es un proceso que se viene manejando de meses atrás, establecido y cumplido a cabalidad bajo los estándares, las normativas y los lineamientos de cada banco multilateral. Y que se está entregando, y esto es importante decirlo, bajo una planificación. Claro. ¿Cuál es la temporada ciclónica más fuerte de impacto en el país, Renato? ¿Cuál es? En este momento. ¿Y qué es el bono de alivio climático pueblo hondureño? Es un alivio para prepararse para esta temporada, para que el pueblo hondureño, para que estas familias que han sido beneficiadas con estos 7,000 lempiras puedan tomar decisiones preventivas de comprar alimento, de salirse de esas zonas de riesgo, de poder comprar medicamentos, de poder utilizarla. Y estas metodologías, Renato, y estas transferencias monetarias que no son condicionadas, que son dadas porque Honduras es uno de los países más vulnerables en el tema climático. Y en ese entendido, este beneficio viene a aliviar a la población que ha enfrentado año con año en estos mismos tiempos esta temporada ciclónica. Entonces, ¿qué queremos rebatir todos esos argumentos de lo que es político y por qué? Estamos en el momento ideal, Renato. El pueblo ahorita tiene un alivio para enfrentar las diferentes alertas y los diferentes fenómenos que van a impactar en el país, y por primera vez Honduras ha entregado un alivio anticipatorio a cualquier emergencia y han sido de forma focalizada, pasando los índices de vulnerabilidad y de pobreza multidimensional y sobre todo también cumpliendo con los criterios estrictos del banco. Ahora vamos a escuchar, no sé si el otro lado de la moneda, si la otra cara de la moneda, si van a reforzar lo que están diciendo ustedes o ellos tienen alguna reserva de lo que ustedes están diciendo. Solo quiero decir, toda esta es producción de Frente a Frente, que el gobierno no ha venido con gráficas. Todo eso lo hemos hecho nosotros en base a la información que tenemos. Ahora, vamos a ver, si es como lo dice el gobierno, que no están endeudando a Honduras para andar comprando votos en esta época, o los economistas tienen otra visión de este tema de controversia en Honduras. Ay, le entienden tarde que vamos a la pausa. Julio, tú sabes, porque tienes experiencia en eso, que estamos contra el tiempo ya. El gobierno ha argumentado que no es cierto eso, que estén utilizando ese préstamo del BESI al Estado, suscrito en el 2021, y que parte de eso lo utilizó para andar comprando conciencias y votos electorales a esta altura. ¿Qué piensas? Mira, Renato, yo, por la experiencia que tengo, que no es poca, ¿verdad? Ya tengo bastantes años de vida, y muchos, como le decía ahorita la ministra, muchos dentro del monstruo, lo conozco muy bien porque he estado allá adentro en el gobierno, como técnico y después como funcionario. Te puedo decir una cosa, y eso lo decía un famoso sociólogo, colega acá de la ministra, italiano, Gramsci, Antonio Gramsci, Así es. que es el único comunista que yo de verdad respeto, porque creo que dijo las cosas puntualmente. Dijo, el gran problema es la hegemonía, que es lo que estamos pensando nosotros, fíjate. A mí lo que me llama la atención... La hegemonía cultural. La hegemonía cultural, correcto. A mí lo que me llama la atención, Juan Carlos y ministra, es que justamente, y usted lo puede ver cuando conoce la historia de Honduras, historia económica de Honduras, justamente es cada año electoral en donde se incrementa este tipo de gasto. A ver, pongamos el caso que nos está tocando ahorita. Imagínate, este préstamo de 70 millones del Banco Centroamericano de Desarrollo se dio en el 2021 y ya ustedes mismos dijeron que en ese año 2021, que era un año electoral, se gastó la mitad de ese préstamo. En un año. Y luego pasan 4 años y en el año electoral lo reestructuran. Estamos abocados. No estoy diciendo que fue intencionalmente. Sí, claro. Lo que sucede es que hay un condicionamiento mental de acuerdo. que nos hace a nosotros ya
estar como preparados para que en los años electorales el gasto público o la inversión pública, como la queramos llamar, se incremente y prácticamente, como decía Granchi, culturalmente estamos condicionados para eso. Estamos esperando que el gobierno gaste más, ¿verdad?, en el año electoral. Percepción, diríamos. Y es interno, está ahí adentro de nosotros. El punto acá es cuál es la motivación que tienen los políticos para hacer esto. Porque, mira, yo conozco también por dentro el tema de los organismos internacionales. Y yo siempre he cuestionado eso, yo en todos ellos. Por eso estábamos hablando con la ministra y convenimos mucho con ella en el sentido de que tiene que ver con el modelo. Este es un tema de modelo. Mira, lo que me parece a mí increíble es, estamos hablando de un bono de cambio climático. Y comenzamos, Renato, el programa hablando de la vulnerabilidad que el país tiene y viendo el ejemplo de Tegucigalpa, cómo estamos de bruces en este momento. Entonces, a ver, asumamos que está bien que sin que yo conceda que está bien, pero asumamos que está bien, que existe este tipo de bonificaciones para la gente. Yo considero que no, porque eso no saca de la pobreza a la gente. Pero el punto es, ¿por qué no generamos incentivos en la gente para que mejore sus posibilidades frente al tema de los riesgos climáticos, de los riesgos que causa el cambio climático aquí en el país? Entonces yo te puedo dar un bono condicionado a que vos mejores tu estatus de vida, a que mejores tu casa la podés mejorar. Esa es la lógica que tienen los organismos internacionales. Por eso también Lula da Silva con el Fome Cero, con el Hambre Cero, ¿verdad? Y los otros países que han tenido, digamos, cierto Colombia éxito, tiene entre un comillas. fondo para emergencia de correcto, desastres naturales. pero eso lo entendemos, pero ¿no? Parece que es comprensible. Condicionado a que la gente cambie su cultura de protección contra los riesgos climáticos, por ejemplo, en este caso, o por ejemplo en el tema educativo, ¿no?, los bonos que se daban en Bolsa Familia, por ejemplo, en Brasil o en Progresa, en México, ¿verdad? Yo condiciono que te voy a dar el bono si vos matriculás a tus niños en la escuela y lo mantenés. Pero la Red Solidaria eso lo hace. ya te genera una estructura nueva social. Pero la Red Solidaria lo hace. Sin que yo conceda que eso está bien, porque repito, no hay evidencia, ni en Honduras, ni en el mundo, de que esas cosas de verdad saquen a la gente de la pobreza. Lo que saca a la gente de la pobreza es que se mejore la productividad del trabajo. Mira, y que se mejore la productividad del capital. Pero ahí hay dos cosas, Julio. Ahí hay dos cosas. Yo entiendo esos bonos desde la perspectiva de la emergencia inmediata. Sí, pero es que no había emergencia cuando se dieron los bonos, Renato. Es que no había emergencia. No había emergencia. Algo muy emergente tenemos ahorita. Les quiero explicar un escenario muy importante. En el gobierno anterior, 10 días antes de las elecciones se pagó ese bono. No un mes y medio antes. No un mes y medio. No, de acuerdo. Estamos respetando una veda electoral en la cual establecida en los parámetros del banco. El 15 se terminó el proceso de pago del bono. ¿Por qué? Porque el banco así lo estableció. Ahí empezamos el proceso electoral, pero anteriormente yo escuchaba la declaración de Dante Monsi. Importante, ese bono se pagó 10 días antes de las elecciones, sino no pagaron un día antes porque realmente no pudieron, pero sencillamente hemos sido acompañados también de un proceso de auditoría internacional. Y en ese momento la auditoría fue pos al proceso que se realizó. Entonces, miremos los ángulos y la perspectiva de la visión que ha tenido la presidenta Xiomara Castro. ¿Cuántas semanas hay de diferencia entre la semana antes que entregó Jo en las elecciones de 2021 con las elecciones a las que estamos abocados? Rubén Darío, ¿qué piensas de todo esto? Renato, buenos días. Quisiera partir primero que nada saludando a los ministros, a la ministra Gutiérrez y a Juan Carlos y al buen amigo Julio. Y coincidimos con Julio en que estas transferencias monetarias no siempre cumplen con el fin, con el cometido, que es el tema de reducción de pobreza. Partamos de dos tesis. Partamos de que, número uno, ministros, ustedes van a ser cuestionados y sometidos al escrutinio del pueblo y a la rendición de cuentas de todos los recursos que ustedes administran.
De ninguna manera hay un ataque a este gobierno, a esta administración o a ustedes en tema personal, pero sí son sometidos a ese escrutinio. Sabiendo eso, tomemos la otra piedra angular. La focalización de recursos y específicamente a quién están dirigidos estos recursos es un primer paso que yo creo que la metodología de repente y bajo la cual se ha hecho en este caso de las transferencias no ha sido la correcta. Fíjese de que no coincido desde el momento en que mencionan los departamentos donde están concentrados, donde han sido concentrados esos recursos, el otorgamiento de esos recursos: Atlántida, Lloro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y El Paraíso. Y eso entra en conflicto con los departamentos con mayor vulnerabilidad climática identificados recientemente por el relator de la ONU. Acaba de publicar un informe hace apenas una semana donde ¿cuáles son los departamentos que se identifican con mayor vulnerabilidad social y climática? Choluteca, que no está incluido ahí; Valle, que no está incluido ahí; La Paz, que no está incluido ahí; Intibucá tampoco; Lempira tampoco, y solamente coincidimos en Francisco Morazán y El Paraíso. Todo el Valle de Cortés no está en ese listado. El bono climático que estamos trabajando en el sector. O sea, hay otros alcances. Ahora, tenemos TNC, tenemos cajas rurales. Permítanme, ministro. De acuerdo. Permítanme. De acuerdo. No nos interrumpamos. Miren, la medida de ese bono climático debería de ser fortalecer la resiliencia climática en la población. Este bono ayuda a la resiliencia. Más allá de que esas transferencias ocasionales del gobierno, estas deben de combinar educación, gestión comunitaria e inversiones sostenibles. Mire lo que está ocurriendo en Tegucigalpa. Lo que ha ocurrido en Tegucigalpa nos debe de dar un punto también de partida. En 1950, Tegucigalpa apenas tenía 20 kilómetros cuadrados de extensión. Para el año 2000 ya tenía 100. Y en apenas 25 años tenemos 200 kilómetros cuadrados y hemos crecido de manera desordenada. Y usted, Renato, puso el ejemplo al inicio del programa del trabajo que hizo la cooperación japonesa en el labores de mitigación en el Berrinche. ¿Qué hubiera pasado si una buena parte de los recursos los destinamos para desasolvar el río Choluteca? ¿Tendríamos las mismas situaciones que estamos teniendo en este momento? O sea, lo que estoy cuestionando, y esa es la labor de la población y es obligación de cada ciudadano, de cada hondureño, cuestionar cómo se usan recursos que no tenemos en las arcas. Es deuda. O sea, cuando usted incurre en deuda, más aún usted debe de pedir rendición de cuentas. Entonces, y hago la corrección, yo me fui a revisar cuánto utilizó el gobierno del presidente Hernández en esa mitigación, en ese bono. ¿Cuánto utilizó? 238 millones de lempiras. No, pero ¿Cuánto está utilizando esta administración? 661, 3 veces más. Ahora, de manera, si realmente tiene un impacto, es medible. Y eso, yo ahí coincido, y ahí voy a detener mi participación, ahí coincido con Julio. Nos deben de preocupar dos situaciones que son de extrema urgencia y de extrema inmediatez. ¿Cómo va a tomar la nueva administración la deuda flotante en enero? Ese es número uno. Y número dos, si no hay un incremento en productividad, si nosotros no crecemos, si ese bono no le ayuda realmente a la población a mejorar su resiliencia climática,
no tiene mayor impacto. Así de contundente debe de ser nuestro análisis. Tal vez Carlos me pone las gráficas que le mandé, porque me parece que tiene que ver, rapidito, solo para apuntalar lo que está diciendo acá Rubén Darío. Rubén Darío. No sé si las tiene a mano, porque yo creo que vale la pena que veamos esto. Creo que lo que dijo Rubén Darío tiene mucho que ver con este elemento. No sé, Carlos, si tenés ahí las gráficas, ¿no? Y las vamos a pasar, no me va a tardar más de 2 minutos en ponerla. La primera tiene que ver con cómo ha crecido el gasto social en Honduras versus la pobreza, el nivel de pobreza. Porque, a ver, lo que tenemos que entender, los que más o menos hemos estudiado este tema de políticas públicas, es que los recursos siempre son escasos. Está ahí, está ahí la gráfica. Vamos a la pantalla. A ver, no la veo acá en la pantalla. No, pero ya viene, no te ahí preocupes. está. No te preocupes. Mira cómo ha crecido, cómo ha crecido a lo largo del siglo, de lo que va del siglo, el gasto social. Fíjate, interesante. Comenzamos bien bajito, el porcentaje del PIB era apenas 7.8% y estamos en 12.0% del Producto Interno Bruto del gasto social. Aquí está educación, salud y los otros gastos. Poneme la otra, Carlos, porque esta es importante. Pero no terminaste de explicar esta. No, esta, ¿cómo ha crecido? Mira, era 7.8 del PIB. Bueno, y ahora, mira, ¿cuánto era comienzo del siglo con respecto a Centroamérica? Con respecto a Centroamérica, el gasto social en Honduras. Honduras es la gráfica anaranjada, el resto de Centroamérica es la gráfica azul. Al principio del siglo, Honduras gastaba menos que el promedio de Centroamérica en gasto social. Ahora, Honduras gasta más que el resto de Centroamérica en gasto social. La pregunta es, ¿qué respuesta ha tenido eso en términos de reducción de pobreza? Porque yo creo que lo importante es que entendamos que los recursos siempre van a ser escasos y que hay que utilizarlos de la mejor manera posible. Y yo vi un gráfico aquí que tenía Canal 5, al principio, que lo quitaron, que decía cuánto podría construirse con 70 millones. ¿Cuál es la alternativa? Nos costó hacer ese gráfico. ¿Cuál es la alternativa que podríamos tener? Pero ahí, Renato, importante. No, ya vas a intervenir. Deja que termine, Julio, brevemente, por favor, para que venga ahí termino, porque no es que yo esté cuestionando, fíjate, ahí, Rubén Darío, podemos discutir el tema de la... Porque yo trabajé, incluso yo fui de los que comenzó con este tema del Sirvo allá en el 2007 con el presidente Zelaya, ¿no? El Poder Que Ciudadano. fue bien importante, sí, fue bien importante. Explicarle qué es el Sirvo. Explicarle qué es el Sirvo. Es el sistema de información y registro de beneficiarios de Honduras. Eso lo comenzamos nosotros cuando estábamos en la UNAD. Sí, cuando estábamos en la UNAD, allá, allá por el año 2007 comenzamos con este registro, ¿verdad? La gráfica que les estamos pidiendo es que pudiésemos haber construido con esos 70 millones de dólares. Ahí está, en las 7 gráficas preparadas por Frente a Frente. Pero la pregunta podría ser, ¿qué podríamos haber hecho o qué podríamos haber invertido en el Estado de Honduras con todo el dinero que se robó la dictadura en 12 años? Totalmente de acuerdo. Y ahí totalmente de acuerdo. Y ahí el gasto social tiene un incremento. Renato, hay 5.332 escuelas intervenidas. Son tangibles, son visibles. Aparte, sí, pero no es mejoramiento, pero con el gasto no social es con estos recursos del PES. No, claro, no, sí, con el PES estamos reparando escuelas también. Sí, pero en otros préstamos, pero no con esos 70 yo lo que voy es en la comparación del gasto público social. Realmente se ha generado un impacto en la mejora de las condiciones de vida, no solamente con el pago del bono. Bueno, pero si vamos a cuestionar el endeudamiento del país, que se están cuestionando el endeudamiento del país para aliviar a los pobres, para brindar protección social, porque eso es lo que están cuestionando. Entonces, la cuestión es aquí, y hay que dejarlo claro, pueblo hondureño. Entonces cuestionémonos el modelo, Renato, el modelo económico. Total. Entonces apostémosle a democratizar el sistema económico. Fíjese que usted y yo estamos de acuerdo, ministra, en eso. Tenemos que crecer económicamente, pero la redistribución de la riqueza debe de estar incluido los más vulnerables tiene que ser crecimiento inclusivo. No, pero es que, por favor, pero para combatir la desigualdad. No perdamos en el debate. No, es que no lo que estás diciendo es válido. Es una medida de alivio dentro de todo un sistema integral de intervención dentro de la política social de la presidencia. Frente a Frente se pregunta hoy si, al igual que los que nos gobiernan actualmente están utilizando este préstamo del BCE
unas semanas antes de las elecciones para comprar votos. Y al final, ¿cuánta repercusión positiva y beneficio para esas familias y para el Estado tiene endeudarnos tanto y distribuirlo de esa manera? Oíme, y es una pregunta legítima. Dos cosas. Oíme, es Me legítima. da tristeza, Renato, que siempre nos quieran comparar con la dictadura. ¿Y por qué? Cuando hemos sido totalmente Pero, diferentes. ministra, Nuestra política, permítame, sí. ustedes hablaron, Sí. ahora me toca a mí. Cuando nuestra política de protección social y de política social ha sido clara. Todos nos hemos volcado a ver a los ojos del pueblo. Hay una inversión innegable, histórica, de la inversión pública y la inversión social para que este pueblo se pueda dignificar. Y ha sido una inversión integral. La protección social abarca diferentes derechos, Renato. Estamos abarcando fortalecimiento en el sistema de salud, en el sistema educativo, en el sistema de mejorar las condiciones económicas, macroeconómicas y microeconómicas para que este país pueda avanzar. Tenemos actualizada la estrategia de reducción de pobreza, para que podamos tener indicadores actualizados hacia dónde tenemos que dirigirnos. Tenemos un norte y tenemos claridad hacia dónde tenemos que dirigir las políticas de Estado. Algunas veces creo que los argumentos, que yo no te los voy a demeritar, nunca, es tanto el rezago social que lo que me está diciendo yo la estoy de ministra acuerdo. no se mira. Bueno. Posiblemente. Ministra, yo mire, te doy ese yo margen estoy de duda. Mire, yo estoy de acuerdo. ¿Sabe cuál es, Pero también ¿sabe cuál es el me único da ese problema? margen que de duda. cuestionemos un beneficio. No, está bien. ¿Sabes por qué? Cuestionemos No. un beneficio que realmente ahorita le está ayudando a la Porque población. que le entreguen dinero, producto de empréstitos, de deuda externa, a la gente unas semanas Entonces, antes de las vámonos por las elecciones. medidas tributarias, Renato, que Ok. los ricos paguen impuestos Rubén, para que el Estado perdón, tenga... Ese no es el tema. Ahí Rubén vamos a Darío, entrar en una- dame tu opinión, Rubén Darío, brevemente, porque sé que quieres participar. Sí, mire, Renato, lo que criticaron en el pasado, en el 2021, era malo que se otorgara este tipo de bono. Exactamente este bono fue criticado y yo le mandé a su productor la imagen de las declaraciones del actual presidente del Congreso de la República. En ese momento... Hace 4 años, vamos a ver, producción. Hace 4 años era clientelismo político. ¿Qué dijo Redondo hace 4 años? Político, hoy no es clientelismo político. Sin embargo, la ministra se refiere al tema del impacto en reducción de la pobreza y es cero. Mire, yo le acabo de mandar esa gráfica. Y en esa gráfica, la fuente, estoy agregándola ahí, viene del CNE. Los resultados son del CNE de las elecciones internas de marzo. Y están identificados en rojo los departamentos que son considerados, y ahí está en el pie de página, los departamentos que son considerados, por un lado, donde se asignaron los recursos del bono climático, y por otro lado están identificados los departamentos por diversas organizaciones con más riesgo climático, y no coinciden. Okay. Y cuando usted hace un comparativo... Hay que aclararle al compañero... Déjalo hablar y tú lo interrumpí, ministro. Respetémonos. Sí, dele. Cuando usted analiza dónde el partido de gobierno se encuentra en desventaja, por ejemplo, en el departamento de Cortés, fíjese que es donde está asignado casi el 40% de los 661 millones de lempiras que acaban de repartir. Por cierto, lo repartieron en efectivo, sin transparencia alguna, sin medición de resultados alguno, porque la persona puede comprar un televisor si ella quiere, o un electrodoméstico. Eso no es reducción de pobreza. Entonces, cuando usted analiza la inconsistencia que existe entre las necesidades verdaderas en los departamentos donde realmente hay mayor vulnerabilidad climática, donde hay clientelismo político y se trata de mejorar la posición del partido de gobierno, no hay match, no pegan. Y esos números hablan por sí solos. Donde pierde las elecciones el partido de gobierno
y se encuentra en desventaja, ahí es donde están inyectando más recursos. Entonces yo no sé si la ministra o el ministro pueden rebatir estos números. Yo creo que usted está faltando a la verdad, compañero. Usted está faltando a la verdad y quiere sobrellevar el debate hacia el espacio político, pues es la crítica que todos los opositores tienen hacia las políticas de la presidenta Xiomara Castro. No me diga que estoy faltando a la verdad. Claro que está faltando a la verdad porque ha dicho expresamente en sus palabras que este beneficio que se ha entregado de forma en efectivo no ha sido con los criterios de transparencia. Y claro que sí cumplieron todos los criterios de transparencia. Los bonos han sido entregados en el departamento de Tuvo una auditoría expresa dentro del mismo crédito del banco. Hay una auditoría que se contrató para que sacaran los hallazgos y posteriormente. Entonces, aquí volvámonos a enfocar en el tema de ¿para qué es un bono de alivio climático? Estamos claros en el país y estamos claros como gobierno que esto es una intervención integral para el tema de la reducción de la pobreza. No es que un beneficio de forma condicionada, una transferencia de forma condicionada o una transferencia de alivio climático va a venir a sacar a más de todas estas poblaciones en situación de vulnerabilidad y pobreza del día a la mañana. Estamos hablando aquí ministra, de coincidir, esa narrativa de político no nos sirve. Bueno, no me habló de respeto y no me hondureño. deja hablar, compañero. Entonces, ¿en qué estamos? Lo que quiero decirle y que quede claro al pueblo hondureño es que siempre van a tratar de encasillar al gobierno de la política de la presidenta en el sector social en comparar con 12 años y 7 meses de un esquema de corrupción, que todos los casos de la CEDIF están en el Ministerio Público y que son las instituciones competentes fortaleciendo, las que Renato, Dejando que haga esa pregunta, ¿qué fue lo que preguntaste, Rubén Darío? ¿En qué es diferente el bono que se entregó en el 2021 al bono que se está entregando en este año? Don Rubén, importante señalar, los mecanismos en que se ha entregado el bono han sido sumamente transparentes, auditados al 100%. De hecho, nosotros estamos respetando una veda electoral establecida por el mismo banco. Aparte, nosotros, desde que comienza el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y se hacen las modificaciones de lo que era CEDIF para crear Cedesol y crear un brazo ejecutor como Red Solidaria, todo el tiempo hemos estado pagando bonos, todo el tiempo hemos estado pagando TMC, todo el tiempo hemos estado llevando los entregables, todo el tiempo hemos estado reparando escuelas y todo el tiempo hemos estado haciendo infraestructura hospitalaria. Ahí sí realmente yo creo que el sesgo que se ha creado contra este bono es un sesgo totalmente mezclado con la parte política. ¿El por qué? Porque estamos atacando un beneficio directo para la gente que más lo necesita. O sea, ahí no hay de libre, ahí no hay del Partido Liberal, ahí no hay sencillamente todos son hondureños. No, pero yo creo que hay que llevar las cosas al plano objetivo. Mira, el problema, y creo que es legítimo, y creo que Renato lo había dicho unos minutos antes, el problema es que tenemos derecho, ministra, nosotros los ciudadanos, a cuestionarnos, porque de acuerdo. Yo recuerdo que hace 4 años era exactamente lo mismo que decía la gente de CEDIS. O sea, y hace 8 años, Hilda Hernández, en paz descanse, decía lo mismo desde CEDIS también, decía que el bono X o Y eran entregados transparentemente y ahora sabemos que no era así, que no es así y ustedes lo confirman y está bien. La pregunta es qué va a pasar dentro de 4 años o 8 años cuando estén otras personas en el gobierno cuestionando lo que se está haciendo actualmente, como nosotros con toda legitimidad, ministra, y ustedes, porque yo he sido funcionario público y tenemos que entender eso, tenemos que ser lo suficientemente entendidos, sabios, para saber encajar este tipo de críticas, porque venimos escuchando este discurso desde hace ya 30 años. Correcto. Y todos los políticos dicen, mire, yo trabajé 25 años en el gobierno, como técnico, la mayoría del tiempo, como técnico, era un técnico más, y trabajé en distintos gobiernos, y yo me reía, ¿sabe de qué me reía? Cada cambio de gobierno, del gobierno de Calleja a Reina, del gobierno de Reina Flores, del gobierno de Flores a Maduro, del gobierno de Maduro a Mel, que todos sin excepción decían, lo que estamos haciendo es histórico. Por primera vez en Honduras se está haciendo tal cosa. Ese discurso que no ha generado ningún cambio en el país, permítame, tener el derecho de cuestionarlo. Porque lo mismo, mire, yo me hago eco de lo que estás diciendo con esto. A mí lo que me parece incorrecto es que cachurecos, liberales, libres, un mes antes de las elecciones estén repartiendo esos bonos. A mí eso es lo que no me cuadra.
Y tengo la obligación como ciudadano de preguntarme si no nos endeudan más para andar comprando conciencia. Pausa y volvemos. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Usted en todo momento se puede informar a través de tunota.com, que destaca en su portada: suman 15 los muertos por lluvias en el país. Castro convoca a reunión urgente. Ahorran más y pagan mejor, pero las mujeres aún no tienen poder financiero. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Y nos dieron 5 minutos, o sea que tenemos 6 minutos. Perfecto. Ok. Renato. La percepción, ¿sabes cuál es, vea? Sí, claro. Que están utilizando este préstamo al igual que jugó para andar comprando votos. Hay un dato muy importante, que todos lo conocemos y lo mencionábamos al inicio del debate. Es una línea de tiempo, Renato. Hubieron cambio de autoridades, el proceso de cambio de firmas, que se tarda tiempo relevante con los bancos multilaterales. Ya existía una planificación. La presidenta me gira instrucciones que aceleremos todos los procesos que se están ejecutando de Red Solidaria, y no solamente estamos hablando de este pago de este bono climático, el pago de las TMC, los entregables, cajas rurales, la operatividad de las jornadas, los neonatales. O sea, Red Solidaria, de hecho, es el programa insignia de ella. Ella lo generó, ella lo construyó y ella lo dirigió de la mejor manera. Ahora bien, un proceso de Red Solidaria, lo primero que ella señalizó desde el comienzo, cuando yo fui nombrado, es: cuidadito, me le das tinte político a esto. Porque todos son hondureños, todos somos patriotas, todos pertenecemos a una Honduras bella, y las decisiones que la presidenta Xiomara Castro han sido acertadas. El bono climático, y textualmente, y con eso voy a dar ya la palabra a la ministra. Hubo un tiempo de desfase de prácticamente un mes cuando hizo el cambio de las autoridades, y nosotros empezamos a generar esa operatividad que se necesitaba para cumplir a cabalidad todos los procesos. Fíjate que todos los funcionarios me hablan de la Xiomara Castro, presidenta nuestra, con sentimiento maternal. Totalmente. Mira, todos. El problema es cuando le surgen Isis Cuello, ya con un tremendo carisma político, sectario, ¿eh? Pero coinciden todos en el sentimiento de Xiomara Castro como madre, como esposa y como mujer presidenta. Pero en esa perversidad política es donde parece que vienen las discrepancias. Como ya estamos con el tiempo final, dime tu comentario. Bien, pueblo hondureño, los diversos actores tienen diversidad de posturas ante las acciones o las políticas del gobierno. Estamos abiertos a la rendición de cuentas y a todos los procesos de transparencia, pues es nuestra política de Estado. Recuerden que este bono es de alivio climático y que estamos en el momento ideal para que pueda apalear la economía de estas familias en esta temporada ciclónica que va a tener, pues esperamos que no tenga tantas afectaciones, pero estamos listos y listas para atender a las familias hondureñas y brindar la ayuda humanitaria.